Vale. También es posible que lo que a continuación muestre no sea aceptado como la existencia de un proceso mental, sino, una vez asumida dicha existencia, cómo operarían los procesos mentales. Entiendo que el conocimiento de qué respuesta es pertinente en cada circunstancia, la pertinencia, la intuición, la animal o maquínica capacidad de integrarse en el uso, en los juegos del lenguaje, implica predicar cualidades a los elementos del ambiente, entre dichas cualidades las intenciones del otro, entre estos los términos, las palabras, en general la relación entre estos elementos del ambiente. Retomemos el ejemplo en el que la petición de esta cansada madre al joven de que le pase la sal termina con el acierto de pasarle el azúcar. Lo que permite que cuando la madre, cansada por un día extenuante y decepcionante, pida «pásame la sal» y el joven le pase el azúcar, no es la idea «con leche siempre va azúcar» y sal es lo que no va con leche. Lo que impera es «mi madre está agotada, derrotada y por eso se ha confundido». Hasta aquí, el lenguaje es el uso, en el sentido de que lo que impera es el carácter social de ese encuentro, no la revisión de la inexactitud leche-sal. Sin embargo, para que una consideración social termine en el joven pasando el azúcar, hace falta una noción referencialista de lo que significa la sal, el azúcar, como algo objetivo y como algo genérico. Para que cumpla la exigencia social de pasar el azúcar, habrá de entender el encuentro social, la madre está agotada, y además una expresión verbal que ve como normativa, la sal es aquello que no va con la leche, y a partir de eso responder acertadamente a esa exigencia social. Si no considerase el uso normativo de sal, no habría nada que empujara a responder a la situación madre agotada, llevándole la contraria en su solicitud. Dos circunstancias sociales. La madre está enfadada o agotada, y uno debe responder a lo que exige otra persona y no hacer lo contrario, solo pueden terminar adecuadamente cuando uno considera que se impone una respuesta respecto a otra. O, por ejemplo, que la sal es aquello que no va con la leche. Se podrá decir que no hay nada de extraño en ello, que en el hábito social se sabe que la sal no va con la leche. No hace falta mirar hacia un interior, en la cabeza o en la mente, para saber eso. No hace falta desplegar predicaciones sobre sal del tipo es aquello que por su familiaridad práctica y física puede confundirse con el azúcar en una situación tal que la confusión por el cansancio haga que una persona que desee realmente azúcar termine solicitando de ese tipo, ¿no? Es tan sencillo como, ver a la madre llegar agotada, ver que desayunará un vaso de leche y que sin mirar el bote va a coger la sal. Y entonces el joven se puede acercar a ella, quitarle el tarro de sal y darle un azúcar. No hace falta ni siquiera que intervenga el lenguaje en una situación de ese tipo. Puede darse en la cotidianidad. Sin embargo, para segmentar esa variedad de prácticas, habría falta la capacidad de ordenar el mundo de una forma particular. Aunque eso todavía no signifique nada sobre la palabra, como un instrumento de referencia y de memoria. Así, parece que efectivamente únicamente la práctica, el hábito, el sentido común bastan para operar adecuadamente, sin imágenes mentales, sin referencia a las palabras como referencias, como representaciones. Efectivamente, únicamente la práctica, el hábito, el sentido común bastan para operar adecuadamente, sin imágenes mentales, sin referencia a las palabras como referencias, como representaciones. Planteemos dos escenarios ligeramente distintos para ver hasta qué punto se puede llevar estas consecuencias de que una respuesta pertinente en cada situación puede prescindir de una representación mental, puede basarse únicamente en el hábito. Vamos a imaginar dos escenarios ligeramente distintos. En el primero, al niño del parque, que acertadamente se ha sumado al juego del lenguaje gritando perdedor al otro chico que está llorando, lo vamos a imaginar en la misma escena con la agotada madre que le pide el azúcar. El niño tiene en su saber todas las cosas necesarias para operar con éxito. Sabe que una persona se puede equivocar, que una persona cansada no está tan atenta, sabe que la sal no va con la leche y sabe que el azúcar va con la leche. Es decir, el niño tiene todos los ingredientes para satisfacer la exigencia a la madre exitosamente. Sin embargo, eso no es una garantía de que el niño vaya a satisfacer del mismo modo en que el joven
satisfizo ese encuentro. ¿Qué sería entonces lo que podría impedir, no necesariamente, pero podría suceder, que un niño, al escuchar a su madre en ese contexto, asumiera que lo que en realidad pide es el azúcar? Bueno, podemos decir que la ausencia de haber tenido una experiencia similar. Podría decirse la ausencia de haber tenido una experiencia similar. Pero ahí nos preguntaremos si es que acaso un adulto que haya pasado por una experiencia similar es el único capaz de resolver adecuadamente tal escenario. Probablemente no. Entonces tendremos que preguntarnos, bueno, entonces el niño y el adulto responderían igual ante la petición de la madre, pásame la sal. Imaginemos, por ejemplo, el niño escucha a la madre, escucha sorprendido y le dice, la sal, a lo que la madre le corrige. El niño, que ya tiene todos los ingredientes necesarios para resolver acertadamente la tarea, no lo hace quizá del modo en que un adulto atento podría hacerlo. Y si se dice que le falta un hábito en particular, tendremos que decir qué hábito en particular es el que le falta. Quizá el que le enseñen a entender a lo que se refiere, o mirar el contexto, aunque el contexto en realidad está igual de claro siempre. Quizá la referencia sería a mirar más posibilidades, más grados, más potenciales significados en el contexto, o a mirar la palabra como un elemento del contexto, o que tiene varios contextos. Quizá la práctica que le faltase al niño podría ser considerar que bajo X situación una palabra puede significar otra de las que él identifica. Se puede decir que simplemente es la costumbre, pero aquello que es necesario para responder correctamente se encuentra ya en las experiencias pasadas de ambos. No creo que haga falta ni para el niño ni para el adulto que se haya pasado por esa exacta situación en el pasado para saber cómo actuar en la actualidad. Es decir, entre las cosas que son admisibles ante la situación, mi madre está cansada y puede que se equivoque en lo que me pide, no está, por ejemplo, llevarle la contraria en el resto de cosas que están sucediendo en ese momento, como pedirme que le quite la chaqueta. Únicamente se da en el ejemplo de la sal. Sin embargo, ella podría pedirme en cualquier otra circunstancia que le pase la sal, o incluso que le pase la sal para la leche en otro contexto, y yo podría hacerlo o responder de una forma distinta. Es la conjunción de estos contextos distintos lo que permite que yo responda acertadamente. Y esa forma de operar implica necesariamente que se ordene, que se organicen, que se jerarquicen las distintas circunstancias que se dan en un mismo momento. Se podría decir entonces que no hay ninguna diferencia entre los ingredientes de las cosas que puede observar un niño y un joven, sino en la forma de considerarlos. Y en la forma de considerar en uno de ellos es precisamente el de tomarlo en cuenta como una entidad propia, de la que se pueden establecer jerarquías y relaciones con el resto de elementos analizables del ambiente. La naturaleza distinta del proceso entre uno y otro sería entonces el haber enseñado culturalmente a los adultos de una sociedad a que tomen las expresiones como cosas con las que jugar, con las que derivar distintas posibilidades y relacionar. Es decir, analizar, describir, representar. Si un adulto es capaz de operar adecuadamente, de tal modo que escuche a su madre pedirle la sal para la leche y resuelva, en este caso acertadamente, pero aún así podría haberse equivocado y no cambiaría en nada este proceso, pasar el azúcar, sería injusto decir que lo que ha resuelto la persona es deducir esto es lo pertinente en base a las prácticas. Porque, de nuevo, en base a las prácticas, el niño podría haber acometido el mismo resultado exitoso. Pero sabemos que es posible que el niño no lo haga. Entonces, ¿qué hábito o qué práctica le faltaría al niño sino el de tomar todas las expresiones como las posibilidades que en estas hay? Una vez más, la resolución obró así porque era lo pertinente, oculta algo ineludible. Que si hubiéramos colocado un altavoz y traducido a palabras ese proceso mental para resolver, pasar el azúcar a la madre despistada que nos dice pasa la sal, tendríamos que tener una capacidad de representar la situación tal que, siendo explícitos, sal es una palabra que representa tal cosa en tal condición, pero cual cosa en una cual condición asimismo implica otra cosa. Estar cansada es una condición que implica tal consecuencia ante X escenario y Y cosa ante Y escenario. Es decir, solo cuando aparece este principio de pertinencia, que hace que, por ejemplo, si esa misma madre nos pidiera que le quitemos el chaquetón, no cabiera a nosotros pensar que es posible que se haya equivocado y hagamos lo contrario, pero si lo hagamos con el azúcar o la sal,
es porque estamos predicando posibilidades de duda. Predicamos cuando vemos que falla algo que en el hábito está dado con familiaridad, podemos predicar diferentes posibilidades de las cosas que se nos presentan. Pensemos en un segundo escenario. Acabo de conocer a un par de personas que van a merendar un aguacate. Yo estoy en una misma sala con ellas y me piden, para poder comer mejor el aguacate, que les pase el azúcar. Yo sé que la sal es lo que va con el aguacate. Y sé que las personas pueden equivocarse en sus denotaciones de las cosas que quieren. Pero al no haber tenido yo nunca esa experiencia, yo podría, dada la circunstancia, no asumir, como el ejemplo anterior, que se equivocaron y pasarles la sal, sino preguntarles, por ejemplo, ¿en serio? Al resultarme normativa la idea, sal va con el aguacate y el azúcar no va con el aguacate, esa confusión en esta circunstancia me empuja a preguntar, ¿en serio quieren eso? ¿Y por qué no se toma en este caso el joven la potestad de pasarles la sal con la consideración con la que pasa el azúcar a su madre? Bueno, porque considera que bajo X contexto, y ese contexto no es algo dado en bruto. Tampoco significa que tengamos que reflexionar para nuestros adentros y enunciar todas estas palabras, pero sí que se segmenta y se ordena y se jerarquiza y se predican elementos de la situación en la que estamos, para llegar hasta la más pertinente. La respuesta seguiría siendo, bueno, que el contexto no es algo que se haya analizado, como digo, representándolo con palabras, es algo que se ha vivido. Todo esto no está representado en mente alguna. No hay una mente que procese algo así como las posibilidades de existencia de un término, sal, azúcar, leche, aguacate, es decir, de las cosas que son evocadas. Pero también aquellas que vivimos, como por ejemplo, a partir de la situación, de un rostro que luzca cansado, o de una de las personas a las que acabo de conocer, la idea de mi madre no solicitaría algo así, o no conozco lo suficientemente bien. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que en cada caso yo decida responder de una forma distinta? ¿Qué es lo que hace que en este caso yo no decida que se han equivocado y les pase la sal, sino que más bien pregunte? Quizá el tanteo de una cantidad notoria de posibles escenarios. Un hábito o una práctica se impondría a otra en cada ocasión. Parece claro que hay una jerarquía de opciones entre las que hay una más pertinente que otras. En cada ocasión, la virtualidad de prácticas que se podrían llevar a cabo, la virtualidad en la práctica de un alimento, de un comportamiento para con el otro, etc. Decir que ante unas personas desconocidas, ante una situación de lucidez y no cansancio de ellas, ante la posibilidad de una combinación culinaria que yo desconozca, yo obre adecuadamente por el uso, por su pertinencia, por la intuición, de simplemente sortear este proceso, del que es difícil hablar, porque yo estoy poniendo ejemplos de jerarquía de prioridades, predicación de posibilidades, pero no es un tanteo un tanto brusco, pero bueno, es un proceso que precede a una toma de decisión. Pero en general esta es la virtud del lenguaje. Es decir, el lenguaje, una vez tenemos esta habilidad de segmentación, de simbolización de la realidad, permite una relación entre entes que señala no únicamente sobre objetos físicos, sino sobre una virtualidad. Y entre otras ventajas brinda la posibilidad de mover conceptos, jerarquizarlos, evocar a partir de ellos patrones de comportamiento, cualidades que se les atribuyen a unos como algo estable en relación con otros. Una especie con la capacidad de organizar los contenidos mentales con tal jerarquización, identidad y diferencia, solo tendría como último paso añadir a tal capacidad un determinado signo o sonido. Esta estabilidad, esta permanencia en el tiempo, permitiría una mayor multiplicidad de mundos posibles. Y es la enorme ventaja de nuestro lenguaje, oral y escrito. Entonces, ante la idea de que hayan respondido adecuadamente porque era la única opción evidente en ese contexto cultural, tendríamos que decir, ¿qué es ese contexto cultural sino una organización particular de valores y tendencias del mundo que solo pueden aparecer en una cultura con las características de la cultura humana? Y al fin y al cabo, lo que la imagen mental dice sobre qué hacer en sí mismo, cierto, no es más que el hábito que esté asociado a ese término. Una manzana roja es identificable por mí, en tanto el hábito me ha hecho identificar manzana roja con aquello que designamos de tal manera. Pero este ejercicio de memoria de hábito no es una directriz, sino aquello que puedo predicar sobre ella y sobre el escenario en que se ha requerido. ¿Cómo puedo yo saber qué hacer con manzana roja en una circunstancia particular si no es proyectando un abanico de posibilidades predicables para cada cosa del mundo y en base a sus combinaciones?
Si yo tengo un hermano pequeño que apenas está empezando a comer sólidos y mi madre me pidiese para mi hermano un pequeño, una manzana, las reglas a seguir seguían siendo las mismas. Pero es fácil intuir si señalamos bien que la imagen manzana, provocada por la petición de mi madre, no me haría entender ni aprender qué es lo que debo hacer de manera automática. Pues no se me ocurriría darle una manzana a mi hermano pequeño, sino que le daría un puré, un potaje, un potito, una manzana cortada en pedacitos, algo predicable a partir de la orden que ella me da. Pero ese contexto, ese uso actualizado, requiere ese procesamiento. Es decir, las prácticas generan una cierta coordenada en los términos, a los signos que designan las cosas, pero además, en nuestro conocimiento de todas las cosas que se pueden predicar desde estos signos, que están moldeados por nuestra cultura, sabremos en cada ocasión cuál es la más pertinente. Bueno, eso es un escenario ideal, evidentemente, porque si siempre lo hiciéramos de tal modo, todos los encuentros sociales serían satisfactorios. No habría lugares ni a innovaciones, ni a desligamientos creativos, ni tampoco a malentendidos. En cualquier caso es una particularidad humana. Es decir, son raros los momentos en que un animal no humano pueda proyectar deliberadamente una elección que no sea la más apropiada según las cualidades del objeto, en el que un sentido secundario al de la tarea rija por encima del primario. Existen animales que tienen ceremonias particulares para una batalla donde el objetivo sea exterminarse. O hay animales que tienen ceremonias particulares para una pelea que es más bien una exposición casi cultural, ¿no? de habilidades de uno, etc. Pero igualmente la espontaneidad de estos actos es mínima en comparación con las nuestras. Digamos, frente a al comportamiento de un animal ante la necesidad de alejarse un peligro o la posibilidad de obtener un placer y todo y ante todo el espectro de movimientos y operaciones que un animal puede hacer, siempre elegirá la más apropiada para ese caso. Es decir, el alimento más delicioso puede ser el que probablemente prefiera. El alimento más asequible para su cría es también aquel que preferirá. En cambio, yo, en tanto humano, en vez de dar a mi hermano pequeño una comida la más accesible a él, puedo sacar alguna que yo considere deliciosa, pero que siendo para adultos nos fuerce a machacar y adaptarla hasta convertirle en algo asumible o asequible para él. Es decir, sería difícil ver en los animales esta capacidad, ¿no? de manipular y trabajar con objetos que no son lo primero que dicen de sí mismos. Entonces, los animales en gran parte se comportan como Wittgenstein insinúa. Y sin duda los seres humanos somos animales. Pero siempre parece que hay algo más, que ese señalamiento de Wittgenstein no puede agotar la realidad simbólica, cuanto menos del ser humano. Entonces, si uno observa con suficiente detenimiento, parece que lo que Wittgenstein señala es una perogrullada. Esto es, que las representaciones son innecesarias en el caso en que son innecesarias. Pero este no es el caso para la totalidad de la vida humana. Lo que quiero decir es que los señalamientos con respecto a la proposición y, en fin, los procesos mentales que hace el argumento duro de Wittgenstein son lógicamente posibles, pero generalizados. Un señalamiento, un tanto torcido respecto a la especie con la que estamos tratando. Sin duda un organismo puede organizarse en su entorno sin una fragmentación de tal modo que establezca proposiciones. Es decir, que ordene las cosas que pueden sucederse, que las jerarquice, que le coloque atributos y que relacione los resultados en comparación con aquella proposición que realizó. Sin embargo, esto no basta para indicar por qué razón el ser humano funcionaría de tal manera. Sin duda, la infancia filogenética y ontogenética del hombre nos ha mostrado que es posible existir de tal manera. Hace 200.000 años, o en un niño de un año en la actualidad, se pueden encontrar satisfacción a necesidades sin tener que hacer proposiciones, ni proyectos, ni segmentar la realidad de acuerdo a un patrón determinado, que nosotros llamaríamos signos, por ejemplo. Se puede encontrar todo tipo de satisfacción a estados interoceptivos, pero previa condición de no tener ninguna aspiración concretizada. Es decir, que tanto para negar esta naturaleza mental o para afirmarla, parece que estamos cayendo en una petición de principio. Un bebé puede, por ejemplo, tener hambre o escozor en las piernas o cualquier otro dolor o incomodidad. Y sin duda estos estados afectivos pueden ser resueltos, tratados satisfactoriamente, con éxito, en la relación intersubjetiva, gracias a que el sujeto no tiene ninguna aspiración concretizada del mundo. Si seamos capaces de imaginarnos un mundo social en que las mentes se relacionan exitosamente sin acometer proposiciones, expectativas, planes concretos acerca de cómo debería ser el mundo, no significa
que esas mentes no estén presentes, que no tengan posibilidad de existencia y que existan, de hecho. Si yo estoy en la mesa y me levanto una taza de manzanilla hirviendo y empiezo a agitar los brazos y otra persona me ve, esa persona puede actuar de N cantidad de modos. Pinchándome opio en la lengua, echándome un manguerazo en la cara, dándome un golpe que me deje inconsciente y sin necesidad de soportar el dolor, puede meter mi cabeza en el váter, todo eso debe satisfacerme. Pero eso no quita que no exista un mundo, que casualmente es el nuestro, en el que yo tengo además un querer particular, que puede ser satisfecho de mayor o menor manera. Una idea concreta sobre qué quiero del mundo o cómo lo moldeo, y que en base a eso, las cosas que se presentan ante mí satisfagan más o menos mis representaciones. Yo no encontraré en mi extrañeza, ni molestia, ni decepción, ni adecuación respecto a un proyecto o idea, solo previo paso de que yo no tenga proyectos o ideas. En particular, que está hecho de relaciones sociales, también está hecho de representaciones particulares del mundo. Y además, gracias a la enorme capacidad de abstraer, relacionar, superponer posibilidades de actuación, existen complejidades, tales como, creaciones culturales, como las virtudes, de carácter moral, las instituciones, de carácter social, logístico, las artes y los deportes, etc. La realidad misma está construida por proposiciones o predicaciones, precisamente por el lenguaje, que como digo, es la capacidad que lo posibilita más el signo. Tiene una función central en nuestra especie, no solo porque sirve para señalar virtualmente algo en base a unas coordenadas muy precisas, sino porque existe una cantidad de experiencias humanas que sin duda se sienten, sin duda son orgánicas y fenoménicamente percibidas, pero que solo existen además como una particularidad de la especie humana gracias a la creación del lenguaje. Es que la riqueza del lenguaje nos agota en uno o dos ejemplos. Por un lado, un dolor de muelas o de estómago es un dolor que puede definirse gracias al lenguaje, al señalamiento ostensivo, verbal, gestual, simbólico, fonético. Y esto aporta una enorme ventaja. Pero además, el dolor de un padre al saber que su hija ha incumplido con algún mandamiento bíblico no solo es expresable por medio del lenguaje humano, sino que no tiene más capa de existencia que aquella organizada por las ordenaciones del mundo que son el lenguaje humano, en este caso las virtudes morales. Es decir, dos participaciones del lenguaje en nuestro día a día son señalar con precisión algo que puede existir previo al lenguaje, pero que el lenguaje permite perfilar con mayor concreción, como un dolor físico entre el cual damos indicaciones para que otro nos comprenda más fácilmente, pero también construir la posibilidad de que las experiencias mismas existan. El primer caso, como digo, es sencillo. Un dolor de tripa es algo existente antes del lenguaje, pero que se puede describir a otro con precisión gracias al lenguaje. Uno puede señalarse la tripa, pero además emitir señales vocales que hagan entender al otro que tiene dolor de vientre, o que siente que le ha sentado mal la comida, o que ha hecho ejercicio físico y eso le está haciendo doler abdominal, etc. El segundo caso implica el de la experiencia como una construcción a partir del lenguaje, que las condiciones de existencia en que estamos metidos presuponen una forma de ordenar el mundo. Y esto sigue siendo pertinente y relativo a Wittgenstein. Es decir, en general, la tesis que hereda la postura de Wittgenstein para la psicología está de acuerdo en decir que, por ejemplo, gritar me duele no es el doler, que es algo evidente, ni un acto espontáneo del individuo, también es evidente, sino una práctica cultural que sustituye o se añade a la reacción efusiva que todo animal siente ante un estímulo que le genera dolor. Eso es absolutamente cierto, pero como digo, no creo que agote la vida humana. Vemos a alguien triste, es decir, cabizbajo, y sin duda podemos decir que está triste. Pero ¿es esto acaso todo a lo que podemos aspirar? Hay un ejemplo de Iván Illich que es muy clarificador aquí, y comenta que una persona en el siglo XI podría mostrar un rostro compungido, un rostro triste, por todo tipo de circunstancias que se representaban por la misma expresión facial. Es decir, estar compungido moralmente, sentirse incómodo por una afrenta moral, tener un malestar físico, una ruptura de hueso, haber visto a alguien ahorcado. En ese ejemplo, está triste, no se acerca ni remotamente a lo que podría develar un lenguaje con palabras en esa circunstancia. Si el emisor fuera sincero, sus palabras explicando el rostro compungido equivaldrían a la larga tarea de haber pasado con él las últimas horas para saber qué es lo que ha visto que le haya hecho sentirse así, o semanas y meses para conocer de qué particularidad ha tenido esa visión para provocarle esa sensibilidad,
o en los últimos años, o toda la vida junto a esa persona. Para conocer carácter le ha llevado a sentirse compungido ante determinada circunstancia vital. Estos son ejemplos en que el lenguaje señala algo con una inmediatez que describe aquello que el interlocutor no puede ver, por falta de tiempo, por falta de sensibilidad, por no compartir una forma de vida, etc. En este caso, el lenguaje es un desvelador de una realidad que se quiere hacer compartida ante la incapacidad del otro de estar en ese mismo lugar. Es el lenguaje descriptivo, no es necesariamente constructor hasta las últimas consecuencias, pero es descriptivo, que no significa que toda descripción se asemeje a la realidad, ni que la persona tenga potestad de extraer mediante palabras la condición en la que se encuentra. Por supuesto. Pero es algo importantísimo. Es decir, hay cantidad de ejemplos en los que uno no puede saber qué le sucede a otro, porque esa sensación es privada. Y además, la misma solo puede percibirse con cierta atención, quizá permitida, pero sobre todo expresada en palabras. Como el caso de un niño con síndrome de Down o con autismo que tenga un berrinche enorme, pero no se encuentre en la capacidad de expresar qué es lo que le sucede. Entonces los padres deben convertirse en analistas de la conducta para tratar de saber, con más o menos éxito, si el berrinche se ha dado porque el niño haya recordado algo desagradable que le sucedió meses atrás, tenga un oído infectado, haya tenido una discusión en el colegio, esté incómodo con el material de la ropa que lleva encima, etc. Pero además de eso, lo que quiero decir es que sin el lenguaje no solo sería imposible expresar determinados eventos y sensaciones del mundo, sino experimentarlos sería imposible. Por ejemplo, ¿qué sería aquello que es imposible de experimentar sin el lenguaje de nuestro mundo? Un significado que solo puede existir en nuestro mundo de proposiciones, en un mundo particularmente ordenado en el que cada referencia tiene un significado más o menos comprensible por los miembros de una comunidad, una forma de vida, una serie de experiencias, etc. Ese caso desbordaría la idea de que dolor es un trasunto de ay, por ejemplo. Si imaginamos al menor de dos hermanos, quien se encuentra junto a su hermano en una carrera de relevo, digamos, un torneo regional, y su familia va a verle, y también va a ver a la chica que le gusta, y también el chico que gusta a esta chica, en fin, una circunstancia de ese tipo, y digamos que el muchacho no ha tenido buenos resultados últimamente. Hasta entonces siempre quedaba bastante por detrás de su hermano, lo que le generaba cierta incomodidad, porque uno siempre aspira a mostrar esa valía dentro de la familia. Entonces el día de la carrera está alegre entrenando con el hermano, concentrándose en hacer un buen resultado, y ve que su familia ha llegado y también la chica que le gusta. Entonces un amigo de este joven le indica por qué razón ha ido a la chica a la carrera. Y es caído para ver a otro muchacho que agrada a esta chica. Entonces el joven protagonista corre sorprendentemente bien, pero nada más terminar la carrera se retira del evento. Si después el amigo le preguntara cómo ha ido, si quisiera saber cómo se encuentra, la propia expresión del suceso bastaría, y tampoco necesitaría apelar a nada más. Es decir, podría buscarse una traducción en dolor, o no dolor, sino la sensación de dolor, o tristeza, vergüenza, o celos, o envidia por haber hecho una marca superior a la que pensaba en la carrera, pero inferior a este muchacho al que he ido a observar, esta chica, o cualquier circunstancia. Es decir, se pueden realizar una combinación de ejemplos, digamos, en que él ha superado a su hermano, pero ha quedado por detrás de este chico, o que él ha ganado la carrera, pero se siente compungido porque el chico ha llevado la atención de la chica que le agrada. Hay una enorme combinación de escenarios posibles, cuyo trasunto emocional, sus implicaciones, están en la propia descripción. No es una expresión compartida de otra sensación, sino que es la sensación en sí mismo, porque solo puede existir, solo puede compartir, solo puede entenderse sus múltiples detalles en una especie con una cultura tan compleja como la nuestra, donde hay lugar a la alegría, la decepción, el cansancio, todo al mismo tiempo. No es como diría Wittgenstein, yo tengo dolor, a modo de un enunciado sobre una particularidad, pues como el quejarse, sino es algo más, ¿no? ¿De qué es trasunto aquella otra expresión? Pues, sin duda alguna, de un estado anímico que solo existe en tanto existe lo denotado por esta persona, por esta experiencia en particular.
Bueno, una vez expresado este postulado, podemos ver las implicaciones del mismo. Principalmente, que las personas nos estaríamos relacionando en un encuentro intersubjetivo no solo con el contexto social, sino con las herramientas que para esto usamos. No solo el uso de las palabras, sino con las palabras en sí o las potencialidades de esas palabras. Eso quiere decir, siguiendo reglas mentales, que es evidentemente lo que habría que demostrar porque es absolutamente incompatible con cualquier postulado wittgensteiniano. Esto querría decir, entre otras cosas, que ante el ambiente en que se halla, un hombre puede entender las mismas pistas de distintos modos, y que dos hombres pueden presentarse ante las mismas pistas con diferentes interpretaciones. Pues para toda persona, que además siempre llega desde determinada coordenada social, es decir, con un historial de sensibilidades, de enseñanzas, apegos, valores culturales, de distintos juegos del lenguaje dentro de la misma comunidad, una referencia nunca es inocua. No lo es decir cool, o decir arrecho, o decir genial. Y por lo tanto, una circunstancia es susceptible de ser interpretada, y la interpretación implica representación, que es una característica mentalista puramente. Esto es bastante cartesiano. Y por lo tanto, una escena puede ser interpretada por varias personas de distintas formas. De hecho, Wittgenstein tiene una paradoja en la que, bueno, algunos autores lo toman como si Wittgenstein se lo hubiera creído de verdad, y otros consideran, yo creo que acertadamente, que la paradoja no se la cree Wittgenstein, sino que más bien deja en evidencia las consecuencias solipsistas de decir esto que yo estoy diciendo. Ya lo veremos más adelante. Esto significaría también que en tanto la información del ambiente no nos lleva a actuar, o sí, pero considerando que actuar abarca dentro de eso actuar, decidir, intuir, interpretar, analizar y toda una serie de actos y denominaciones mentales que nos llevan a participar de formas diversas, esto implica no solo un carácter interpretativo mental de la experiencia humana, sino que también tendría un carácter causal, ¿no? Lo que entre otras cosas degeneraría la aspiración de la psicología a ser una ciencia natural a la manera de la física.